Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Dios conmigo. El día de hoy hablaremos del Espíritu Santo de Dios. Hay muchos conceptos erróneos sobre la identidad del Espíritu Santo. Algunos ven al Espíritu Santo como una fuerza mística, otros ven al Espíritu Santo como un poder impersonal que Dios pone a disposición de los seguidores de Cristo. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre la identidad del Espíritu Santo? Bueno, pues la Biblia declara que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona divina, un ser con mente, emociones y voluntad. El hecho de que el Espíritu Santo es Dios se ve claramente en muchas escrituras, incluido Hechos, capítulo 5, versículos 3 a 4, que dice, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? En estos versículos, Pedro confronta a Ananías sobre el por qué él mintió al Espíritu Santo y le dice que ha mentido al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y también es una declaración clara de que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Y también podemos saber que el Espíritu Santo es Dios porque posee las características de Dios. Por ejemplo, su omnipresencia se ve en el Salmo 139, versículos 7 a 8, donde dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás. Si hago mi cama en las profundidades, ahí estás tú. Y esto están hablando del Espíritu Santo de Dios mismo. Luego en 1 Corintios capítulo 2 versículos 10 a 11 vemos la característica de la omnisciencia del Espíritu Santo. Dice, estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu escudriña todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién conoce los pensamientos de una persona sino su propio espíritu dentro de ellos? De la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y podemos saber que el Espíritu Santo es en verdad una persona divina porque posee mente, emociones y voluntad. El Espíritu Santo piensa y sabe cómo podemos leer aquí en el libro 1 Corintios, versículo 2, 10. El Espíritu Santo también puede ser contristado y esto podemos encontrarlo en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. También el Espíritu intercede por nosotros, como lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27, donde dice, Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. También el Espíritu Santo toma decisiones según su voluntad. Y esto lo podemos ver en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 11,
Y dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Como Dios, el Espíritu Santo verdaderamente puede funcionar como el consolador y consejero que Jesús prometió que sería, como nos dice en el libro de Juan 14, versículo 16. Jesucristo dice, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. También en el mismo libro de Juan, capítulo 15, versículo 26, dice, cuando venga el consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Bueno, ¿qué significa cuando decimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? Significa que el Espíritu Santo es Dios, como hemos dicho, coigual con Dios Padre y Dios Hijo, y es de la misma esencia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos entre sí en términos de su relación personal, pero son igualmente Dios, lo que significa que todos son el ser de Dios. En otras palabras, no existen independientemente uno del otro. Por lo tanto, no se puede eliminar una de las tres personas de Dios y todavía tener a Dios como se revela en la Biblia. Bueno, siguientemente les quiero dar una serie de referencias bíblicas que señalan las características divinas del Espíritu Santo. Y como leímos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 a 8, pues se le llama Dios, claro. También se le llama Espíritu de Dios. Y esto lo podemos encontrar en Jueces, capítulo 3, versículo 10. Dice, el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Salió a la guerra y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, mesopotámica, y su mano prevaleció contra Cusán Risataim. Entonces, el Espíritu es de Dios. También se le considera a Dios. Podemos ver aquí en el libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículos 17 a 18, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Se le trata también como igual a Dios, Padre e Hijo. En San Mateo, capítulo 3, versículo 16, dice, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. También en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no dice hay que bautizarlos nada más en el nombre del Padre, no.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también como leímos en 1 Corintios capítulo 12 versículos 4 a 6, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. En 2 Corintios capítulo 13 versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y tengo más. Aquí en Efesios capítulo 2 versículo 18 dice, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. También en el mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículos 4 a 6 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Y también en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz les sean multiplicadas. Entonces, no nada más se tiene a uno, se tienen a todos los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es eterno. En Hebreos 9, versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante al Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. El Espíritu Santo también es autoexistente. En Romanos 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Él es omnipresente, como dijimos. En Juan 14, versículo 16 dice, este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. Él es omnisciente. En Juan capítulo 16, versículo 13 dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él es también soberano. En Zacarías 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él con duelo como por un hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. También el Espíritu Santo estuvo involucrado con la creación. En Génesis 1, versículo 2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él también permitió la escritura de la Biblia. En 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Él también nos ayuda a reconocer la gloria de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Él nos permite invocar a Jesús como Señor. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. No nos equivoquemos, el Espíritu Santo es mucho más que una fuerza impersonal. Es Dios. Dios, como se revela en la Biblia, es uno y existe eternamente en tres personas distintas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto significa que cada persona dentro de la Trinidad comparte los mismos atributos divinos. En otras palabras, una persona dentro de la Trinidad no es más Dios que la otra. Como tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo es una persona y también es personal. Vemos esto de diferentes maneras. Y cuando digo que es una persona, quiero decir, o sea, un personaje, o sea, no una persona de carne y hueso, claro, quiero que entiendan eso. Es supernatural, son seres supernaturales. Dios es supernatural, Él tiene poderes que nadie más tiene. Y Él puede hacer cosas que nadie más puede hacer, ¿verdad? Él es el creador del universo, Él es lo máximo. Nada más quiero aclarar eso. Bueno, primero en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento se hace referencia al Espíritu Santo como Él. Y en todo el Nuevo Testamento se le conoce como una persona, un personaje. En Juan, capítulo 6, versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. También en 1 Juan, capítulo 5, versículo 6 dice, este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Segundamente, antes de ascender al cielo, Jesucristo dijo que enviaría al Espíritu Santo para que fuera un consejero como Él. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Y por eso es muy bueno leer la Biblia, estudiar la Biblia. No nada más una vez, sino que una y otra vez. Porque cada vez algo nuevo se te revela, tienes una nueva revelación. Cada vez puedes entender mejor y mejor lo que Dios nos está tratando de decir. Y también aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo nos hará recordar todo lo que nos ha dicho Dios y pues es la palabra de Dios. Entonces, hay veces que uno dice, pues es que yo no me la puedo memorizar. Está bien, pero entre más la lees, más te familiarizas con la palabra y Dios, por medio de su espíritu, puede usar esa información para ayudarte a ti, para comunicarse contigo, para ayudar a los demás. A lo mejor alguien necesita un consejo y te puede usar a ti y tu conocimiento de la Biblia para poder darles buen consejo a esas personas. El Espíritu Santo también es capaz de enseñar. En Lucas capítulo 12, versículo 12 dice, porque el Espíritu Santo
les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Y hay veces que así es, porque uno en su humanidad a lo mejor no tiene las palabras correctas, pero cuando uno le reza a Dios y le pide que Dios me ayúdame, necesito tu ayuda porque esta persona necesita un buen consejo, necesita escuchar de ti, por favor, úsame, habla por medio de mí. Y hay cosas que a veces salen de tu boca y tú dices, ¿cómo dije eso yo? No, no, no fui yo, fue alguien más. ¿Quién me puso esas palabras en la boca? Pues fue el Espíritu Santo de Dios. A diferencia de la gravedad, una fuerza impersonal que no puede aconsejar ni enseñar a las personas, el Espíritu Santo puede hacer ambas cosas. Aconsejar, enseñar, ayudar, consolar. De estas dos maneras podemos ver que el Espíritu Santo es mucho, mucho más que una fuerza. Es el tercer miembro de la Trinidad. Hay múltiples de referencias a las características del Espíritu Santo en la Biblia. Muchísimas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Y podemos ver que se le conoce como una persona, que él habla, que él es testigo, él busca, puede entristecerse, él ama, tiene mente, tiene inteligencia, puede ser probado, se le puede resistir y tiene voluntad. También les quiero dar, continuando en el mismo tema, 9 maneras que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas hoy. Bueno, número 1, da a conocer la presencia de Jesucristo. Su obra principal en nuestra vida y en el mundo de hoy es mediar en la presencia de Jesucristo. El Espíritu Santo redirige nuestro enfoque en nosotros mismos y lo dirige a glorificar a Jesucristo. Él nos alejará de solamente y egoístamente amarnos a nosotros mismos para primero que todo amar a Dios y a los demás. Nos da un nuevo propósito de amar a Dios y disfrutarlo para siempre. Número 2, Él nos hace más parecidos a Jesucristo. Él nos moldea a la imagen de Cristo. Hay un punto importante que destacar acerca del Espíritu Santo. Él es santo. En esencia, el Espíritu Santo produce santidad dentro de nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 14 a 16 dice, porque con una sola ofrenda Jesucristo ha perfeccionado para siempre a los santificados. Entonces, día tras día, no, el Espíritu Santo trabaja con nosotros para transformarnos más y más en la imagen de Jesucristo, su carácter, la manera en que Él es, su esencia, cómo se comporta. Y eso es un proceso que pues es de toda la vida, pero día por día, poco a poco, nos ayuda el Espíritu Santo a hacer más y más como Jesucristo. Aquí seguimos leyendo en Hebreos 10, versículo 15. Dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las inscribiré. Entonces tenemos esas leyes en el corazón. Podemos ser que nuestra conciencia, ¿verdad? Pero, o nuestro sentido común, pero es la ley de Dios para poder saber para poder distinguir entre el bien y el mal, ¿verdad? Cosas que hacíamos antes, haz de cuenta, cuando éramos jóvenes.
aprovecharse de que alguien no estaba viendo y a lo mejor agarrar más. O a lo mejor si antes cuando eras joven, pues robabas dulces de la tienda o lo que sea. Ahora ya no puedes, no te deja el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, no te deja estar cómoda haciendo esas cosas. Te sientes muy mal de aprovecharte de alguien, de aprovecharte de una situación, ah, si no es correcto, claro. Y entonces, así es, las leyes de Dios están escritas en nuestro corazón, en nuestras mentes. Él nos convencerá de pecado, el Espíritu Santo. En Juan 15, versículos 8 a 11 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Y claro, esto nos llevará a ser más y más como Jesucristo. Mientras caminamos con el Espíritu y mantenemos el paso con el Espíritu, Él nos despojará de nuestro amor por el pecado y Él nos hará más a la semejanza de Jesucristo. Entonces, para repasar, dije, mientras caminamos con el Espíritu. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. También en el mismo libro de Gálatas 5, versículo 25 dice, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Entonces tenemos que caminar con el Espíritu y mantenernos caminando con el Espíritu. O sea, es algo que debemos de hacer todos los días. También el Espíritu Santo nos ayuda a entender la Biblia. La relación del Espíritu Santo con la Biblia es doble. Él inspiró la escritura de la Biblia y nos ayuda a entender la Biblia. Cuando se trata de entender un pasaje de las escrituras, el Espíritu Santo te ayudará a entender lo que significa y cómo cambia tu vida. El Espíritu Santo obrará a través de tu lectura personal de la Biblia, de tu familia y de tus amigos, y especialmente a través de la proclamación del Evangelio y de la Biblia. Así que pídanle al Espíritu Santo que les ayude a comprender la Biblia mientras leen y estudian su mensaje. También, número 4, el Espíritu Santo te llama a trabajar, a obrar. El Espíritu Santo no solo llama a las personas a la fe en Jesucristo, sino que también nos llama a una vocación o tarea específica. Esto significa que el Dios del universo nos guiará en las decisiones vocacionales que tomamos. A veces nuestra vida parecerá una mezcolanza aleatoria de acontecimientos vagamente conectados entre sí, pero no es así en absoluto. Dios está dirigiendo nuestros pasos y guiando nuestras vidas, incluso cuando se trata de trabajo. El Espíritu Santo incluso le prohibió a Pablo entrar en regiones específicas para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y a veces el Espíritu Santo nos guiará sobrenaturalmente en las decisiones que tomemos. Pero normalmente el Espíritu Santo nos guía a través de los flujos y reflujos ordinarios de la vida. Al confiar en Dios, como nos dice el libro de Proverbios 3, versículos 5 a 6, donde dice,
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, al confiar en Dios, leer la Biblia, como nos dice en Romanos 12, versículos 1 a 2, dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y también el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, o sea, estudiado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. O sea, no como alguien que dice, ay, es que yo nunca leí, es que yo no sabía, es que yo tenía flojera y excusa tras excusa tras excusa. Entonces, debemos de confiar en Dios, leer la Biblia y buscar consejo sabio de Dios. Esto lo encontramos en Proverbios 11, versículo 14. Dice, cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero en los muchos consejeros está la victoria. Entonces hay que buscar consejo sabio de Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar en el trabajo que nos está llamando a hacer. Número 5, Él te capacita para el servicio. O sea, el Espíritu Santo también nos da poder para el servicio. Esto significa que nos permite hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Y en las páginas del Antiguo Testamento observamos la presencia fortalecedora del Espíritu Santo en las vidas de Josué, de Saúl, de David y de muchos otros para lograr lo que fueron llamados a hacer. En el Nuevo Testamento vemos que dio poder al ministerio terrenal de Jesucristo, a los primeros discípulos y a la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo es capaz de potenciar nuestras habilidades naturales y mejorarlas para una tarea o propósito especial. Esto explica cómo Dios es capaz de realizar su obra a través de los miembros promedio ordinarios e incluso rechazados de la sociedad. Por ejemplo, Pedro y Juan, dos de los hombres más importantes en la historia de la iglesia, eran considerados hombres comunes y corrientes. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13 dice, y viendo la valentía de Pedro y Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Sin embargo, Dios obró poderosamente a través de sus vidas comunes. Entonces, uno no tiene que ser muy, o sea, estudiado en el mundo. Uno no debe tener, o sea, está bien si tienes un estatus alto, pero eso no es el punto. Está bien si tú sientes que eres una persona común, una persona que no es apta, porque Dios puede trabajar por medio de quien Él escoge. Entonces, Él no nada más está buscando a doctores, abogados, cirujanos, presidentes, gente con mucho dinero, gente rica, reyes. No, él está buscando a gente común, a gente donde cuando alguien ve las cosas tan maravillosas que
Dios hace a través de ellos saben que fue Dios, que no fueron ellos, no fue su dinero, no fue su inteligencia, no, fue Dios. Así que ánimo, porque Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Y esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. Número 6, el Espíritu Santo te ayudará a orar. El Espíritu Santo está activo para ayudarnos en nuestra vida de oración. Y esto se puede encontrar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27. Habrá momentos en nuestras vidas como cristianos, católicos, seguidores de Cristo, en lo que uno se siente inadecuado en nuestra vida de oración o no tenemos idea de por qué orar, cómo orar, qué pedir, qué decir, en dónde empezar. En esos momentos el Espíritu Santo nos ayudará cuando no sepamos orar por la voluntad de Dios en una situación particular. Cuando te encuentres en estos momentos, recuerda pedirle al Espíritu Santo que te ayude en tu debilidad. Número 7, el Espíritu Santo te guía. Y esto lo podemos encontrar en muchas partes de la Biblia, en el libro de Gálatas, en Hechos, en Romanos. Acuérdense que el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto. Y esto se encuentra en Mateo, capítulo 4, versículo 1. Él brindó guía directa a Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 29, e incluso más tarde lo transportó físicamente. Y esto se encuentra en Hechos capítulo 8, versículos 39 a 40. Aunque el Espíritu Santo está obrando, guiándonos a un nivel personal y profundo, las Escrituras sugieren que somos responsables de cooperar en su guía andando según el Espíritu. No se limiten a orar y esperar por un sentimiento particular. No, sino que ora y prepárate para la acción. Número 8, Él nos da poder para construir la iglesia de Cristo. Jesús está vivo y está construyendo su iglesia. Su iglesia no se construye mediante el compromiso político o el poder militar. Su iglesia no se construye ah, en un edificio. Su iglesia se construye mediante la proclamación del Evangelio. Afortunadamente Dios no nos ha dejado solos en su obra. Él envió al Espíritu Santo para fortalecer nuestros esfuerzos evangelísticos. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos. Él dirige nuestros esfuerzos evangelísticos y da poder a nuestros esfuerzos evangelísticos. El objetivo del Espíritu Santo al glorificar a Jesucristo se cumple cuando Él permite, guía y fortalece nuestra proclamación del Evangelio. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, porque somos el templo de Dios. Su Espíritu vive dentro de cada uno de nosotros. Número 9, Él te da dones espirituales. El Espíritu Santo también obra a través de nosotros, dándonos dones espirituales. Y esto se puede encontrar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Tampoco nos da estos regalos solamente para nuestro beneficio personal. Él nos da dones para el bien común del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo, que son tus hermanos y hermanas en Cristo, los otros creyentes, los seguidores de Cristo.
para ayudarnos a crecer en el conocimiento de las Escrituras y del amor de Dios. En 1 Corintios 12, versículo 7 dice, pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Significa que Dios, por medio de su Espíritu, nos da dones para que podamos servir a los demás. En 1 Pedro 4, versículo 10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios también da algunos dones espirituales como lenguas y profecía como señal para los incrédulos. En 1 Corintios 14, versículo 22 dice, de modo que las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. En ocasiones Dios revela su gloria a los incrédulos mediante una exhibición sobrenatural de dones espirituales. Hay múltiples dones espirituales enumerados en la Biblia y leímos unos en Romanos capítulo 12 versículos 3 a 8, también en 1 Corintios 12, en 1 Pedro capítulo 4 versículos 10 a 11. No podemos elegir qué regalos recibir. No son dados por el Espíritu Santo para su gloria y nuestro bien. Bueno, muy bien, amigas y amigos, muchas gracias por estudiar conmigo el día de hoy. Me encanta su compañía y diligencia y amor al estudio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Acuérdense que es para nuestro beneficio el conocer a Dios en un nivel personal, íntimo, el quién es Él, su persona, sus características para crecer como hijas e hijos de Dios. Porque cuando uno aprende realmente quién es Dios, quién es mi Padre, quién es tu Padre, últimamente uno aprende quién es uno. Saber quién es Dios pone todo, toda la vida, todo lo que las ocurrencias que le pasan a uno, lo pone todo en su correcta perspectiva. Y nada, ni nadie nos puede quitar ese conocimiento y esa realidad. Les quiero dejar con estas palabras de Jesucristo que se encuentran en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 47 a 48. Dice, yo les mostraré a qué es semejante todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque había sido bien construida. Y así es como debemos ser. Debemos ser personas que pase lo que pase, porque van a pasar cosas en esta vida. Mientras estemos en este mundo, van a pasar cosas. Van a pasar cosas buenas y cosas malas. Pero pase lo que pase, ya venga la lluvia, ya venga el viento, uno debe de estar firmemente plantada en Dios, con fe más fuerte que todo, sabiendo que Dios se encarga de uno, que Dios tiene el control. Él tiene el control en las buenas y en las malas. Nunca pierde el control. Y uno es su hija y su hijo. Y Él como padre, Él nos va a cuidar. Él nos va a ayudar. Él nos va a dar las fuerzas necesarias
para poder pasar por esos momentos, por esas cosas que uno, pues, francamente no quiere pasar, ¿verdad? Sí es doloroso, pero en esas ocasiones es cuando uno crece, cuando uno se fortalece y ya no es la fuerza de uno mismo, es la fuerza de Dios. Y es tan hermoso cuando uno reconoce eso, de que no es mi fuerza, no es mi aliento, es el de mi Padre, el que me sostiene. Y debemos de trabajar con el Espíritu Santo para que nos ayude a fortalecer y a crecer nuestra fe y para que nos ayude a, a refugiarnos más y más y más en Dios. Dios está contigo siempre y Dios está conmigo. No estamos solas, no estamos solos. Ánimo, porque tu Padre nunca te va a dejar. Él nunca te va a abandonar. Y Él Él mismo te oye, Él mismo te escucha cuando le ruegas, cuando le oras, cuando le pides, cuando no tienes ni palabras para expresar tus sentimientos. Él sabe, Él oye todo y Él ve todo y Él está ahí en todo momento. Padre nuestro, muchísimas gracias por este día. Muchísimas gracias por las personas bajo el sonido de mi voz. Te pido que por favor las bendigas a cada una y las ayudes a salir adelante, a salir al mundo y hacerlo mejor, proclamando tu evangelio, proclamando que Jesucristo es la única manera de llegar a ti, de que tú eres el único Dios, que no están solos, Dios mío. Ayúdalos a sentir tu presencia en sus vidas. Te pido que por favor los llenes de amor, de paciencia, de humildad, de felicidad. No la felicidad del mundo, sino tu felicidad, que es sobrenatural. Llénalos de paz, tu paz, que es sobrenatural. Tú tienes todo el control y estamos todos en la palma de tu mano. Yo sé que estamos sanos, salvos y que tú nos vas a cuidar, que siempre estamos contigo. Gracias, Padre nuestro, por nuestra familia, por nuestra comida. Gracias por el agua que tenemos para beber, para lavar la ropa. Gracias por nuestros medios de transportación. Gracias por nuestra salud. Gracias por nuestros hijos e hijas, por nuestros familiares, por nuestros amigos y amigas. Muchísimas gracias por toda la gente que pones en nuestra vida, Dios mío. Gracias porque nos ayudan y nosotros también estamos ahí para ayudarlos. Ayúdanos a no ser egoístas con nuestro tiempo ni con nuestro dinero. Ayúdanos a dar porque tú nos das tanto y nosotros también podemos dar. Gracias, Padre nuestro, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.